Ahora, si nos vamos desde el otro lado, desde lo que viene siendo las trayectorias asociadas a una condición de extensión, nosotros podemos entonces encontrar que una situación denominada extensión lateral o lateral extension o la extensión de tipo axial. Entonces note cómo, a diferencia de las de compresión, en donde el delta sigma está ingresando a la muestra, tenemos en el caso de la extensión que el delta sigma va como hacia afuera de la muestra. Entonces básicamente lo que esto ofrece es que es de alguna manera un relajamiento en el estado de esfuerzos, una descompensación o aún más importante, el suelo sufre un desconfinamiento. La extensión viene estando asociada a eso, a desconfinamientos del suelo. Si usted desconfina el material, va a generar una condición de extensión. Entonces, un ejemplo de eso es que viene siendo la presión de tipo activa. Si tenemos una presión de tierra pasiva que conlleva al establecimiento de un empuje de tierra pasivo, pues tendremos como tal otra condición que es activa y que conlleva el establecimiento de un empuje activo. Importantísimo cuando se diseñan muros de contención, o como en el caso de la pantalla, muros de contención en voladizo, en gravedad también, pero en el caso de la pantalla es algo bastante, de lo que están viendo en pantalla es algo bastante común, los muros de contención. ¿Por qué? Porque cuando se establece esa condición de presión de tierra activa, se configura una distribución por detrás de la cara del muro. Y esa distribución genera una fuerza que no es más que el empuje. Vuelvo y le digo, esto lo vemos después. Pero lo interesante de esto es notar que ¿qué? Es que si el empuje es lo suficientemente grande como para contrarrestar las fuerzas y los pesos que tiene el muro, este muro podrá sufrir un desplazamiento o una rotación o un movimiento. Y por lo tanto, entonces, ¿qué? Usted podrá tener o evidenciar que la estructura se mueve sobre un punto de rotación. Ese punto de rotación también lo vamos a aprender a hallar luego. Pero lo más interesante de eso es que aquí estoy exagerando muchísimo la rotación y el desplazamiento. Lo más interesante de eso es que notar que si ese muro se mueve, pues el suelo que está conteniendo el muro pues se va a descompensar. Entonces se empieza a generar como una tendencia de movimiento sobre este material donde tengo la flecha verde, que es conocida como el lleno estructural. Y ese lleno estructural o ese movimiento genera lo que nosotros llamamos una cuña de falla. Y sobre esa cuña de falla, entonces, estamos evidenciando cómo al haber una descompensación o un desconfinamiento, pues el suelo se mueve hacia la derecha, producto de que el muro ya se movió previamente. Y por lo tanto, el estado de esfuerzos cambia, entonces el delta sigma tiende a salir hacia afuera. ¿Por qué? Porque es la misma dirección de movimiento del muro. Y si eso es así, usted se encuentra en una condición de extensión lateral. Usted dirá, ¿esto qué es? El muro de contención. Ahí está la estructura y es una condición biaxial, porque la misma geometría se mantiene sobre una longitud importante, o esta longitud tiende a ser infinita en torno a esta dimensión que está acá. Pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo este muro, rigurosamente hablando? Conteniendo este talud, conteniendo este suelo. Si aquí se llega a generar una cuña de falla o hay un deslizamiento, pues este muro se tiende a mover. Entonces, como tal, este suelo se desconfina. Y si se desconfina, pues esta masa de suelo que está acá, ¡pum!, se mueve a la derecha o se mueve en la dirección del movimiento del muro. Y por lo tanto, evidenciamos que la condición que describimos acá, veríamos cómo el delta sigma va en la dirección de ese movimiento.
Y si eso es así, usted tiene una extensión de tipo lateral. Entonces, son condiciones de la práctica, del día a día, y que bien vale la pena interpretarlas. Si ese es su caso y tiene usted una extensión lateral, sepa que cuando tiene esa extensión lateral, pues usted va a tener una trayectoria de esfuerzos que va hacia arriba y hacia la izquierda, y que eventualmente puede darle valores de P negativos, porque esta trayectoria puede sencillamente ¿qué? Seguirse moviendo hacia allá y darle valores de P negativos. Siempre tendrá Q positivos, pero podrá eventualmente tener valores de P negativos. Es una posibilidad. ¿Y por qué tendrá valores de P negativos? Porque el sigma 1 y sigma 3 pueden llegar a ser negativos, producto de que hay esa descompensación. El último caso viene siendo que la extensión de tipo axial, que es una condición asociada a lo que vienen siendo las excavaciones o cuando usted descarga un suelo de fundación. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá en lo que yo estoy hechurando cómo ese material se retira en determinado momento. Entonces de alguna manera es como si esa muestrica de suelo respirara. Entonces lo que antes recibía en sentido inicial, esto en color morado representa un delta sigma. Entonces cuando usted quita ese delta sigma, pues de alguna manera que desconfina el material y relaja el estado de esfuerzos, al menos en sentido vertical o en sentido axial de la muestra. Este, por ejemplo, es el caso de las excavaciones. Usted cuando hace un sótano ocurre eso. O, por ejemplo, cuando hace las famosísimas zapatas flotantes o las losas flotantes. Usted básicamente hace eso. ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, de este caso? Es que el suelo recuerda lo que había antes. Entonces, las excavaciones, por ejemplo, tienden a generar relaciones de sobreconsolidación altas. Porque antes había un todo y después quité algo. ¿Qué recuerda el suelo? El pasado mejor, lo que había antes. Entonces usted lo está cargando menos ahora de lo que lo cargó antes. Y eso puede ser bueno en el diseño. Y lo que se llaman las zapatas o las losas flotantes utilizan ese principio. Y si eso es así, usted tiene una extensión axial. Y si tiene una extensión axial, usted eventualmente podrá corroborar que la trayectoria va hacia abajo y hacia la izquierda, que puede tener valores de Q negativos y que eventualmente, si se configura un estado de esfuerzos tal, puede llegar a tener valores de P negativos. La conclusión de esto es que usted podrá tener entonces distintas direcciones de la trayectoria, dependiendo de qué, de la situación que esté teniendo en campo.